Seguramente has oído hablar de las alertas rojas de Interpol. Vamos a conversar sobre qué son y cómo pueden afectarte. Alertas rojas de Interpol. ¿Qué son y cómo te afectan? Comencemos por saber qué es la Interpol. La Interpol es la mayor organización policial del mundo, de interconexión policial. La Interpol es una organización internacional que agrupa actualmente más de 196 países y tiene más de 100 años de fundada. Su función consiste en coordinar, informar a las policías de los diferentes países que la conforman, de manera de intercambiar constantemente información y colaboración para la búsqueda de personas o respecto a la condición de solicitado, requerido o de investigación penal contra una persona en los diferentes países. En cada país, miembro de la organización de Interpol, existe una oficina central nacional, OCN, que es precisamente el enlace local de la Interpol en ese determinado país. Esa oficina es la encargada de canalizar tanto la información que Interpol manda a todos los países como la información que cada país va a remitir a la Interpol para que sea diseminada a través de la red policial internacional. ¿Qué son las alertas rojas? Las alertas rojas, como su nombre lo indica, son avisos, son notificaciones que la Interpol dimana para todos sus diferentes miembros, de manera que las policías de los diferentes países sepan que una persona está siendo requerida, solicitada, buscada o investigada en un determinado país. La alerta roja no implica necesariamente la detención de una persona, ya que cada país puede darle el tratamiento conforme a sus propias leyes. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la alerta roja va a implicar que la persona sea detenida, sea trasladada a un tribunal, dependiendo de las leyes internas, con la idea de hacer una extradición. En otros países no existen procedimientos de extradición, sino que simplemente si la persona no es nacional de ese país, es capturada y es devuelta, deportada hacia el país de origen o el país donde están solicitando su requerimiento. Si una persona es sujeto de una alerta internacional roja, puede ser detenida. También es posible que simplemente se le someta a un procedimiento judicial, pero siempre será una molestia, un inconveniente, e incluso, dependiendo de las normas internas de cada país, puede que sea inmediatamente deportado hacia su país de origen o al país que lo está requiriendo. Como sea, siempre va a ser un problema y la persona tendrá que buscar mecanismos legales para su defensa, bien demostrando que la orden o alerta roja es indebida o ilícita, demostrando que el delito por el cual se le persigue no es un delito en el país requerido o enfrentando un proceso de extradición. También puede ocurrir que si la persona se encuentra en trámites migratorios, esos trámites, procesos, solicitudes le sean denegados por considerar el país receptor que esta persona es un delincuente o está siendo investigada o simplemente no está exenta de antecedentes penales, que normalmente es un requisito para cualquier trámite migratorio. El asunto es que el país que recibe una alerta roja o los países que reciben una alerta roja simplemente confían o deben confiar en el país requirente, pero es posible que ese país que ha hecho la solicitud de alerta roja lo haya realizado de una manera inescrupulosa, ilícita y violando las reglas de Interpol. Las reglas de Interpol, a través de su estatuto y otros reglamentos, son claras en que no puede hacerse una alerta roja por motivos religiosos, políticos o militares, ni por otros tipos de discriminaciones. También es claro que para que proceda el envío de una persona hacia un país requirente, es necesario que en ese país hayan garantías procesales del debido proceso y que haya garantía de los derechos humanos. Por eso, no todas las alertas rojas deben ser publicadas, y si son publicadas en violación de estas normas, la persona afectada puede solicitar que sea eliminada esa alerta roja en su contra. No son pocos los casos en que determinados países, y específicamente algunos regímenes autoritarios o poco democráticos, han realizado persecución política contra los disidentes, contra los periodistas o los defensores de derechos humanos. En estos casos, resulta claro que la solicitud de Interpol, aunque se haga por motivos supuestamente de delitos comunes o casos graves de terrorismo, financiamiento al narcotráfico o a la corrupción,
en realidad enmascaran una solicitud o una persecución de tipo política. En estos casos, según los artículos 2 y 3 del Estatuto de Interpol, estas solicitudes de alerta roja no son procedentes. Por eso, Interpol debe ser cuidadosa al revisar estas solicitudes y todo ciudadano tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos de Interpol. Esto es, tiene derecho a que esa solicitud sea revisada y si se trata de una alerta roja ilícita, Interpol la suprima de su sistema y sea eliminado de toda la red internacional de información de policía. Si gozas de una condición de refugiado o de asilado, o si crees que la persecución que se hace en tu país es por naturaleza política, o porque eres defensor de derechos humanos, o porque eres un periodista, entonces debes acudir ante Interpol, ante la Comisión de Ficheros, presentar una solicitud formal para que sea revisado tu caso. En primer lugar, debes consultar si efectivamente existe una alerta roja en tu contra. Y adicionalmente, en el mismo escrito, puedes solicitar la corrección de los datos. Esto es, que tus datos sean eliminados, ya que la alerta roja no cumple con los requisitos de las normas internacionales. En casos como el de Venezuela, del gobierno de Venezuela, ha ocurrido que se ha amenazado a los disidentes políticos con ser extraditados o de pedir solicitudes de extradición a través de alertas rojas de Interpol. Estas alertas rojas, por su claro componente político, no deben ser tramitadas, pero la Interpol se encuentra incapacitada o no puede negar de forma automática todas las solicitudes que presente el gobierno venezolano. Por ello, cada individuo que piense que puede estar afectado, que ha sido públicamente amenazado y que se encuentre en el exterior, debe procurar investigar si está siendo solicitado por la Interpol o a través de la Interpol y solicitar también que sea suprimidos sus datos de la base de datos y de las alertas rojas de ese organismo. El mayor riesgo de ser detenido por una autoridad internacional se presenta principalmente cuando las personas se encuentran de viaje, ya que en los controles de aduana, los controles de acceso a los países, existen sistemas computarizados normalmente conectados con la Interpol o con la base de datos de Interpol. Si eres detenido durante un viaje, debes inmediatamente solicitar un abogado, preferiblemente buscar un abogado que sea conocedor del derecho penal internacional, que sea experto en protección de datos, para que ese abogado, ante todo, evite una expulsión inmediata y luego te represente en un proceso de extradición donde tendrá que conocer tanto el derecho venezolano como el derecho extranjero y que además conozca estas reglas de Interpol que impiden la devolución, la detención de personas por razones de contenido político. Si has salido de tu país y te encuentras en el extranjero y tienes temor de ser sujeto de una persecución internacional indebida, puedes acudir ante Interpol. El procedimiento es completamente gratuito, pero recomendamos que lo hagas debidamente asistido por profesionales cualificados en la materia.